GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, contabilidad fiscal. Con la participación especial del contador público certificado Jesús Fidel Hernández Rodríguez, quien es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en contribuciones por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es socio de Hernández Galindo Consultores Fiscales SC. Ha sido profesor y expositor en instituciones como Academia Mexicana de Investigación Fiscal AC, CETIS Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Superior de Estudios Fiscales AC y el Colegio de Contadores Públicos de México. Ha publicado Estudio Práctico del Costo de Ventas Fiscal para Empresas Constructoras, Estudio Práctico del Salario Integrado, Estudio Práctico de los Medios Electrónicos 2004, Régimen Fiscal de las Indemnizaciones por Cese o Separación. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y del Colegio de Contadores Públicos de México AC. En la conducción, el contador público certificado Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestro invitado, el contador público certificado Jesús Fidel Hernández Rodríguez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Tengo el gusto de contar con la presencia en esta tarde de un amigo. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, Jesús, que me da mucho gusto haber encontrado a alguien de mi generación. Gracias. Y más que nada, el gusto es porque, aparte de saludarte, me da la impresión de que el vernos ante estas cámaras nos da la oportunidad de recordar aquellos tiempos donde estudiábamos. Yo te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de saludarte. Te lo agradezco, es un honor verdaderamente que me hace GBA y por supuesto el honor de que tú seas la persona con la que me toque compartir en estos momentos las cámaras, el conocimiento y por supuesto desde hace tantos años cuando ya compartíamos el estudio, la emoción. Así es. Y aquí seguimos, ¿verdad? Aquí continuamos. Muy bien, Jesús, gracias por dedicarnos a este espacio. Y pues esta tarde, amigos, vamos a platicar acerca de la contabilidad electrónica, esta disposición, Jesús, que ha causado mucho revuelo, que todos estamos preocupados, no sabemos dónde meternos con esto de la contabilidad. A mí me gustaría que empezáramos un poquito, si te parece bien, con el antecedente. ¿Cuál es la disposición o con fundamento en qué nos solicitan enviar esa contabilidad? Y poco a poco vayamos entrando a fondo en el tema. ¿Te parece bien? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, Paco, ya que hablas acerca de estos antecedentes, podemos decir que en la reforma del año 2014, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se modifica por completo comparativamente con el que traíamos en el año 2013, donde, tú recordarás, se hablaba de cómo estaba integrada la contabilidad, pero destacaba mucho la fracción segunda de este artículo 28, donde se hablaba de un plazo de 2 meses para hacer los registros contables. Así es. Y hasta ahí se quedaba el asunto. Para el año 2014, el cambio significativo es que además de decir cómo se integra la contabilidad, utiliza un término que, bueno, yo digo que se vuelve adecuado a la temporada. Dice que la contabilidad deberá ser electrónica. Por otra parte, viene una fracción tercera en la cual se establece cómo se deben hacer los asientos contables, que ya tú recordarás cuando empezamos a estudiar nuestra materia, cuando nos formamos como contadores. Yo digo, la maestra o el maestro de Conta 1 siempre nos decía de qué estaba conformada la contabilidad, qué era la contabilidad, para qué servía, los usos, los usuarios, los objetivos, en fin, una serie de situaciones en donde quizá nuestra máxima preocupación cuando hacíamos todo el registro contable era que llegara la maestra y nos dijera el fin de semana, sábado, examen a las 7 de la mañana, nos entregaba las operaciones y me entregan estados financieros. Así es. Entonces recordarás aquellos sábados en los que estábamos haciendo el examen. En aquel tiempo, debo decir, para nuestros jóvenes amigos, que todo se hacía manual, existían las hojas tabulares de 2, de 4, bueno, hasta de 36 y 48 columnas, que hoy se ha sustituido por estas hojas de cálculo.
las famosas hojas de cálculo que vienen a suplir y a simplificar estos cálculos. Pero bueno, lo trascendente también es que en la fracción cuarta de este artículo 28 dice como obligación de los contribuyentes ingresarán su información contable en la página del SAT. Vámonos, ahí empieza el pánico. Entonces, ahí es donde todos temblamos. Ahí es donde empieza el pánico. Pero a ver, Jesús. Siempre nos han dicho que el Código Fiscal es una disposición de aplicación supletoria. La primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué en Código Fiscal y no en alguna otra parte de la ley del impuesto sobre la renta o de la ley del IVA o en algún ordenamiento? Porque mucha gente me ha dicho, oye, Francisco, eso no está bien, es ilegal, no sé qué. Yo quería preguntarte a ti, ¿cómo ves eso? Lo veo como una respuesta al cambio y al temor. Exacto. Por supuesto que sí. Porque fíjate, vamos a ser honestos y hablar de este conflicto que hoy se nos presenta, partiendo del hecho de que el Código Fiscal de la Federación, desde el particular punto de vista de Jesús, debo hacer la aclaración para los que nos escuchan y nos verán, es una disposición de carácter complementario. Sí es cierto que en el artículo primero de este código se establece que en defecto de las demás disposiciones fiscales, este será supletorio, pero como vemos en el desarrollo de las modificaciones a las reformas fiscales, a las distintas disposiciones, el Código Fiscal no se ha convertido en supletorio, sino más bien en complementario. Así es. Podemos decir que el Código Fiscal tiene reglas de carácter general y las disposiciones específicas se van a reglas de carácter particular. De esta suerte, podemos decir que las disposiciones como esta de la contabilidad se manda a una regla general, dejando la particularidad en cada uno de los artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en el artículo 76 para las personas morales, donde establece la obligación de llevar contabilidad. En el caso del 86, para los que no son contribuyentes, la obligación también de llevar contabilidad. En el caso de las personas físicas, artículo 110, también obligados a llevar contabilidad cuando realicen actividades empresariales, profesionales. En el caso del 112, que destaca de manera muy importante y que hoy lo tengo que decir, en los términos de sus fracciones tercera y cuarta, que refiere una contabilidad de carácter, podemos decir, descriptivo, donde habla de ingresos, habla de egresos, habla de inversiones. Sin embargo, ya no menciona artículo 112, contabilidad simplificada. Incluso el Código Fiscal de la Federación ya tampoco habla de una contabilidad simplificada. Y podemos decir que esta descripción que hace el artículo 112 para personas físicas, en términos generales, todo recae entre aquellos que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos, que realicen actividades, por supuesto, empresariales y profesionales. Destaca, ¿por qué? Porque la disposición habla descriptivamente de estos conceptos, ingresos, egresos, inversiones. Sin embargo, en la resolución miscelánea se hace énfasis en un sistema de registro electrónico, que no refiere a la disposición del artículo 112. Por otra parte, cuando llegamos a la página del SAT, se habla de mis cuentas. Así es. Y mis cuentas, aparentemente, es una forma de registro contable para los señores del régimen de incorporación fiscal, pero tampoco habla de una contabilidad simplificada. ¿Dónde encontramos el término contabilidad simplificada? En el artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece que el ingreso de la contabilidad en los términos de la fracción cuarta del artículo 28 estará escalonada considerando que entran en principio los de contabilidad simplificada. Ahí es donde utiliza el término, pero fuera de ello ya no lo vuelve a mencionar. Nuestra inquietud en ese aspecto sería si el sistema de registro electrónico al que hace referencia la resolución miscelánea, mis cuentas al que refiere la página del SAT y contabilidad simplificada al que refiere esta disposición transitoria son la misma cosa. Yo quiero pensar que sí, que son la misma cosa. Entonces, decía, regresando al punto,
Citaba el artículo 76, el 86, hablé del 110, hablé del 112 y el 116, que son los que hablan de esta obligación de llevar contabilidad para las personas que realizan las distintas actividades y que tributan en estos regímenes señalados por la ley del impuesto sobre la renta. Pero incluso la ley del impuesto al valor agregado ya no se cansa en hablar de la obligación de contabilidad. Remite al código. Claro. Y como tú dices, complementario, porque de tal suerte que si no fuera de tal manera, cada disposición de cada ley tendría que hablar de contabilidad y ser repetitivo. Así Coincidimos en ese sentido. Jesús, y ahora que tocas el tema, fíjate que hay algo bien especial que nos han preguntado. Entonces, oye, si bien es cierto el 110 del impuesto a la renta señala que las personas físicas con actividades empresariales y profesionales con ingresos hasta 2 millones de pesos deberán llevar contabilidad en términos del 112. Así es. Se te remite al 112. Así es. La duda está en esto, Jesús. Como tú recordarás, ¿sí? Nosotros teníamos hasta antes de esta disposición en 2013 para honorarios una disposición reglamentaria que permitía, si no realizamos actividades empresariales, llevar un solo libro de ingresos, egresos e inversiones, que nosotros conocemos como contabilidad simplificada. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa con esa disposición reglamentaria? ¿Qué pasa con esos contribuyentes, Jesús? ¿Se van a mis cuentas o qué hacemos con eso? Fíjate que sí, en términos de ley podemos encontrar que esto que acabo de señalar del 112, en la ley anterior del impuesto sobre la renta estaba en el 133, y en efecto, en el reglamento existía la posibilidad de una contabilidad simplificada, que al desaparecer esa voz en el código, desaparece en el reglamento. Y hoy encontramos un artículo 33 en el reglamento que refiere a la contabilidad y que ya no hace referencia a una contabilidad simplificada. Incluso, fíjate que cuando me preguntas al respecto me causó un poquito de sonrisa, porque digo, nos conocemos desde hace muchísimos años y en estos andares prácticamente nos adivinamos los pensamientos o pensamos de manera muy similar. Así es. Entonces, en el ámbito de la contabilidad simplificada, podríamos decir que el problema que tiene el artículo 112 es que remite al 28 del Código Fiscal de la Federación, donde no hay contabilidad simplificada. Así es. Y la interpretamos como tal, repito, por la descripción que hace esta disposición tercera y cuarta, fracciones tercera y cuarta del 112. Entonces, llegamos a la interpretación, y debo aclarar, llegamos a la interpretación de que la contabilidad simplificada es la que hemos venido manejando tradicionalmente, a pesar de que la voz ya no se menciona. Ese era precisamente el punto, porque ya no lo dice, pero ya no. Digo, esa sigue siendo y seguirá siendo contabilidad simplificada, ¿no? Sí. Y además esperamos una modificación, un nuevo reglamento de renta, ¿no, Jesús? Que a ver cómo viene, ¿no? Pues mira, debemos decir que los reglamentos hoy también tienen una desventaja. Se mueven con tal velocidad que dejan de ser vigentes en muy poco tiempo. Tú te acordarás, así es. en experiencia anterior, nuestra nueva ley del impuesto sobre la renta anterior, y perdón que diga nueva, es del año 2002. Y el reglamento se publica hasta octubre del 2003, o sea, un año y 10 meses después. Aquí estamos en el año 2014, una ley nueva del impuesto sobre la renta, y entonces el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuándo se publicará? No lo sé. Siguiendo la inercia 2015, ¿no? Por allá por octubre, noviembre. Sí, estadísticamente podríamos decir que sí, pero con la velocidad que cambian nuestras disposiciones. Mi buen Paco, dime, ¿cuánto tiempo va a quedar vigente ese reglamento? Porque la resolución miscelánea rebasa con mucho las disposiciones del reglamento. Bueno, de acuerdo a lo que nos han dicho ahora, 3 años no se van a modificar las leyes, ¿no? Entonces debería de permanecer el reglamento, Jesús. Debería. Pero ¿tú crees que no se van a modificar con tantas cosas que esperamos se aclaren? Pues ¿Tan solo el RIF, Jesús? Sí, definitivamente voy a decir que ese es uno de los claros ejemplos de la velocidad con la que se están modificando las disposiciones. Hay 2 cosas que tendríamos que señalar al respecto. Nuestro titular del Servicio de Administración Tributaria, el señor Aristóteles Núñez, hizo o dejó escapar por ahí la idea de que sí había graves problemas en ese régimen. Total, estamos hoy iniciando julio, y sin embargo
no tenemos una declaración para que los muchachos puedan tributar, Claro. los muchachos del RIF. Así es, así es. Y este es el periodo en el cual tendría que estar ya lista la declaración. Lo cito solamente como ejemplo y para no salirnos del tema, porque se supone que ese es el esquema más simplificado de la contabilidad. Entonces, la preocupación para muchos de nuestros colegas es que si no han podido con lo más simple, que es mis cuentas, ¿podrán con la contabilidad en forma de todas las empresas? Claro. Es una pregunta abierta, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a hablar de estos rumores de la resolución miscelánea. Claro. Bueno, si bien es cierto, entonces tenemos que enviar esa contabilidad, Jesús. Ahorita platicaremos qué vamos a enviar, cuándo, cómo, todo lo que tú quieras. Así es. ¿Por qué causa tanto revuelo? Miedo. Si finalmente es contabilidad, Jesús. Claro, Digo, si para eso estudiamos, ¿no? nos encerramos varios años. Varios años con la contabilidad, ¿no? ¿Cuál es tu miedo entonces? Paco, me permito hacerte un comentario. Como amigos, ¿no? El que quieras. Tú tienes un posgrado. ¿En qué es tu posgrado? ¿En contabilidad? En contabilidad, fíjate, qué maravilloso. En cambio, yo debo reconocer en una autocrítica que mis posgrados son en fiscal. Impuestos. Entonces, de pronto, cuando el fiscalista se enfrenta a conceptos contables, no los puede entender. Y voy a hablar de un concepto que nos generó mucho revuelo, y tú recordarás, porque tú fuiste uno de los grandes maestros y expositores en el año 2005, del tema costo de lo vendido. ¿Cómo entiendo el costo de lo vendido si la ley no me dice qué es el costo, qué es costeo absorbente, qué es costeo directo, qué es PEPs, webs, promedios, detallistas, identificado, etcétera? No me dice cómo debo determinar ese costeo o ese costo pormenorizado o ese costo permanente, en fin, que nuestros amparos se fueron sobre esos conceptos. Oye, Tribunal Suprema Corte, ampárame porque la ley no me está diciendo los conceptos que está manejando. Y viene el primer golpe para los contadores. Sí. Oye, amigo contador, ¿para qué quieres que la ley te diga conceptos que tienes en una normatividad alterna? Entonces, está bien. Mi temor es, ¿cómo debo entregar la contabilidad? Perdón, voy a ser sádico. Adelante. De acuerdo con tus normas de información financiera. ¿Cuánto tiempo te encerraste para estudiar para ser contador o para ser fiscalista? La crítica puede despertar todas las controversias y son válidas, ¿no? Son perfectamente válidas. Entonces, hoy el temor es que he entregado estados financieros a tiempo a mis directivos. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería, ¿qué significa para ti a tiempo? Porque traemos 2 periodos que son los que nos obligan a entregar esos estados financieros. Para las personas morales, el 31 de marzo, porque hay que entregar la declaración. O para personas físicas, el 30 de abril, también porque hay que entregar la declaración. Pero cuando esos estados financieros son dictaminados, el 30 de junio, y es insuficiente el tiempo. Nos hemos ido colando. Hasta septiembre en algunas ocasiones. Septiembre en algún año, bendito sea Dios. Pero ahora el contador de empresa, que yo digo es una empresa sana, es una empresa ordenada, es una empresa exigente, en donde el director dice, yo necesito mis estados financieros para tomar decisiones. Contador, 5 días posteriores al cierre del mes, necesito mis estados financieros. Así es. Y por favor, no me los cambies, porque yo voy a tomar decisiones con base en estado financiero. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de empresa. La empresa que tradicionalmente le ha exigido al contador un periodo para la entrega de estados financieros. Quiero mi cierre de declaración anual, sí, pero no el 31 de marzo. Incluso, dictaminador, quiero mis estados financieros dictaminados con un dictamen financiero, una auditoría financiera, y la necesito antes de la declaración. O sea, tú entregas tu dictamen después, pero mi dictamen financiero me lo entregas antes. Incluso, a lo mejor a la par que la declaración anual, y estamos hablando del mes de febrero. Lo que significa que en términos generales el contador que está acostumbrado a entregar estados financieros en estos periodos, no le sorprende que el plazo
que traíamos de 2 meses en el código respecto de hoy el reglamento que dice, tú me registras las operaciones 5 días. en 5 días. Y entonces el susto para muchos es 5 días para hacer mis estados financieros. Oye, ¿y cuándo tengo que entregar entonces esa contabilidad? Así es. Pues tienes un mes, porque cierras el periodo y de acuerdo con los rumores o con las expectativas o con la información que O se ha con los filtrado, anteproyectos de los anteproyectos. las personas morales van a entregar sus estados financieros a más tardar el día 25 del mes posterior. Esto pensando ya en el 2015, porque debo aclarar que en el 2014 esto no va a ocurrir. Va a ser muy complicado Sí, que lo puedan tener ahorita. De hecho, podemos decir que también de acuerdo con esas expectativas que tú señalas, acertadamente, la información del mes de julio se va a entregar. Y hablamos de expectativas, esto no es un hecho. La información de julio se entregaría en el mes de octubre. La información de agosto se entregaría en el mes de noviembre. Agosto, septiembre se entregaría en noviembre. Y octubre, noviembre en el mes de diciembre, así que diciembre se entregaría en enero del año 2015. Así es como están hoy las cosas, ¿no? Como una expectativa. Lo que nos lleva a esa noticia que sacó, por cierto, un diario de gran circulación, Así es. que dijo, hay prórroga para octubre. No es que haya prórroga. La expectativa dice, preparando las cosas, julio se entregará en octubre. Pero además, también hay que hacer otra aclaración, y aquí sí viene un reclamo para la autoridad. Cuando le da un plazo al contribuyente, no es por condescender, por consentir. Contribuyente, mira, veo que tienes poco tiempo, veo que... Entonces te voy a dar un plazo. No es cierto. No están listos los sistemas. Así es. No están. Es más, en estos momentos deberían ya haberse publicado no solo las reglas, Claro. sino además los formatos, porque tenemos 2 disposiciones. Tú recordarás aquel artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, que señala que cuando se deban utilizar formatos oficiales, para que sean obligatorios, la autoridad tiene que publicarlos con un mes de anticipación. Así es. Basado en esta disposición, la autoridad emite en la resolución miscelánea una regla en donde señala que cuando se hable de un complemento, este complemento para efectos electrónicos tendrá que publicarse con un mes de antelación para que sea obligatorio para el contribuyente. No tenemos tal. Así es. Así que no podríamos, si quisiéramos entregar en el mes de agosto la información, no podemos. Aquí cabe otra aclaración. ¿Qué pasa con la información de enero, junio? No me la están pidiendo, ¿eh? No, porque mi obligación parte de julio. Entonces yo tendría que entregar esa información contable a partir de julio. Enero, junio ya viene concentrada en la información de julio. Vamos a ver ahorita precisamente cómo se integra todo eso, cómo se va o qué se va a enviar, Jesús, porque también ahí hay cada cosa. Tú sabes que los chismes fiscales están al día y qué bueno que nos aclaras todas estas cosas porque son dudas que todos tenemos. Pero en sí, con la reforma al Código Fiscal y concreto, más o menos, ¿qué integra la contabilidad, Jesús? ¿Qué vamos a considerar como integrante de la contabilidad? Fíjate que en los términos de la fracción primera del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, podríamos hablar desde los libros, que primero, la primera palabra que aparece son los libros. Y yo digo, estos libros son el diario, mayor, inventarios y balances. Pero también posteriormente vuelve a mencionar libros en una sexta palabra, y estos libros están referidos a los de actas de asamblea. Okay. Sean ordinarias o sean extraordinarias. Bien. Por lo que hace a libros. Se habla también de los registros contables, se habla también de los sistemas, y aquí inquieta una situación muy importante porque dice los equipos de registro. Vamos a suponer, como hoy está ocurriendo, que soy un despacho contable y tengo varios clientes. Voy a suponer que en una de mis máquinas yo tengo 50 o 90 clientes. Esa contabilidad de esos 50 o 90 clientes que están en distintas partes del país o que no tienen nada que ver unos con otros, quiere decir que mi equipo forma parte de su contabilidad. Esa es una de las inquietudes. Otra
es que dice que la contabilidad deberá estar en el domicilio del contribuyente. Y entonces, si yo soy un despacho que hace contabilidad y que está en una localidad distinta de mi cliente, incluso en un local, porque podemos estar al lado, pero en un local cualquiera, del domicilio donde está mi cliente, su contabilidad ya no está en su domicilio. Bueno, al respecto sí me permito hacer la siguiente aclaración. En estos momentos, cuando la contabilidad se vuelve electrónica, el espacio ya no es físico, el espacio es cibernético. Y entonces hoy estamos utilizando distintos espacios cibernéticos en donde la contabilidad ya la estamos subiendo a ese espacio cibernético, la estamos compartiendo, valga la expresión de la nube, hoy estamos subiendo a la nube. Y lo que el SAT quiere es que ahora la metamos, pero en su nube. Claro. Porque ocurre hoy, ya de hecho, que cuando tú le llevas la contabilidad a un cliente, a su vez puede consultarla desde sus oficinas a control remoto. Es decir, vía internet se conecta y puede consultar lo que tú estás haciendo de contabilidad. Entonces, esto nos llevaría a la conclusión de que esa parte, cuando menos que establece el código respecto de que el domicilio debe estar, la contabilidad debe estar en el domicilio de del contribuyente, ya es un tanto inusual. Otra parte también interesante es que habla de las partes sociales, las acciones. Fíjate qué interesante y resalta de manera también trascendente, porque vale la pregunta para todos nuestros amigos e incluso jóvenes compañeros. Si ustedes conocen hoy las acciones, podemos decir que existen físicamente, pero incluso para nuestros amigos que nos escuchan y nos verán, pregúntense si en sus empresas hay emitidas las acciones. Partamos de este hecho. Este artículo habla tanto de personas físicas como de personas morales. Entonces, si yo soy una persona física socio de una persona moral, dice que forma parte de mi contabilidad mis acciones. Si yo soy una persona moral socio de otra persona moral, dice que forma parte de mi contabilidad esas acciones o esas partes sociales, por lo que pues necesitamos que se hayan emitido. Incluso hay una situación interesante que también debe trascender. En ese artículo 33 que complementa la fracción primera del artículo 28, 33 del reglamento, en referencia a la fracción primera del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, dice que forman parte de la contabilidad también los contratos de las personas físicas que prestan servicios personales subordinados. Entonces, aquí es en donde, si no le hiciste caso a la Ley Federal del Trabajo, no tienes contratos de tus trabajadores porque la Secretaría del Trabajo pocas veces te visitó. Ahora, por el ámbito fiscal, vas a tener que emitir esos contratos, porque el día que te digan, préstame tu contabilidad, así es, forma parte de. Ahora, acabo de utilizar una expresión, fíjate bien interesante. La autoridad llega a hacerte una visita domiciliaria y te dice, préstame tu contabilidad. La inquietud para muchos de nuestros colegas es, ¿qué no le entregué ya la contabilidad cuando la subí a su página? Fíjate que no. Es una parte. Es una parte. E incluso voy a citar a nuestra titular de la Prodecon, la licenciada Diana Bernal, que decía en el mes de febrero, para los periódicos de gran circulación que publicaron esta noticia, lo que va a pedir el SAT es una contabilidad abreviada. A ver, espérame, entonces, ¿cómo debo entenderlo? Está bien, no es una contabilidad abreviada, digamos que es parte de la información contable, porque lo que establece la fracción cuarta del 28 es su información contable. ¿Qué información contable? Está abierta. Pero fíjate en donde los conceptos contabilidad e información contable tienen ya una diferencia. Claro. Porque cuando tú me preguntas, ¿qué integra la contabilidad? Si la disposición dijera, ingresarán su contabilidad, ingreso todo. No, solo voy a ingresar una parte de esa información contable. Y de hecho lo delimita así, información de la contabilidad, no toda la contabilidad. No toda. Qué interesante, Jesús. Pero a ver, fíjate,
nosotros vamos a estar pendientes de cómo debemos registrar la contabilidad, porque ahora tenemos un juez que nos va a estar mirando y que va a estar checando la información. Yo creo que ese es el paradigma, ¿no? Claro, o sea, sí. nosotros tenemos como seres humanos resistencia cuando nos revisan, Jesús. ¿Tú dictaminas? Sí. Tú ve cómo nos ponemos los contadores cuando nos revisas. O sea, siempre estamos pensando que cuando alguien nos va a revisar, tenemos cierta reticencia a lo Enojo. que estamos haciendo. Y enojo. Y como que digo, ¿por qué me vas a checar? Digo, cuando ya pasa tiempo y entiendes cuál es el objetivo del dictamen, te olvidas, ¿no? Pero yo creo que esa va a ser una parte importante. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, Jesús. Yo tengo mi balanza, voy a tener en mi balanza de comprobación. Ahorita te voy a preguntar qué exactamente me van a pedir, en tu opinión. Pero, ¿qué me recomendarías para que mi contabilidad fuera bien? Sí, unos puntitos que me digas, cuida A, B y C. Porque muchas veces como contadores los descuidas. Sí, definitivamente sí. ¿Cuál es en tu concepto 3, 4 que nos pudieras compartir? Mira, antes de decirte esos puntos, te voy a compartir, perdón, por qué se da este mandato. La OCDE emite emite una serie de documentos, pero cuando menos 3 que yo considero reflejan de manera importante el porqué de nuestra reforma fiscal y explican en puntos específicos esta modificación al 28. La vigilancia. Dice en un documento llamado Get It Right que hay una serie de recomendaciones que hace la OCDE de manera directa basadas en un convenio que establece nuestro titular del Ejecutivo con este organismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Pero hay 2 documentos también que resultan de gran trascendencia y que hoy son conocidos como BEPS, o sea, la erosión de la base y el desplazamiento de utilidades. En uno primero emiten el reporte y dicen qué es lo que están haciendo las entidades miembros de la OCDE a nivel internacional, porque además, entre paréntesis, señores, no solo a los mexicanos no nos gusta pagar impuestos, en todo el mundo a nadie le gusta pagar impuestos. Para los que acostumbran decir, esto solo pasa en México. Entonces, México se convierte en un laboratorio en donde la recomendación que le hacen es que, a nivel internacional, los sistemas de auditoría o de revisión tradicionales no están rindiendo frutos. Es decir, el dictamen no nos lo quitan porque el señor Aristóteles o porque el señor Videgaray digan que nosotros como auditores somos muy malos. No, sino porque la OCDE señala que es un esquema que no está funcionando, que se necesita información mucho más rápida y mucho más ágil. Entonces, viene el artículo 53C del Código Fiscal de la Federación a decir, ahora te voy a hacer una revisión electrónica. Para poder hacerte la revisión electrónica, yo necesito que tú me entregues información contable. Y voy a describirlo de esta manera. No ocurre en este momento, pero ¿hacia dónde se pretende llegar? A que el contribuyente deposite su información contable, voy a adelantarme a decir su balanza de comprobación. Y entonces, el SAT, a través de un sistema también ya mecanizado o digitalizado, generará cédulas de auditoría. Algo así como que en estos momentos, los que tenemos ya determinada experiencia, nos presentan un estado financiero, vemos los renglones y de inmediato identificamos, aquí hay un problema, aquí y aquí. Entonces empezamos a pedir información y a cuestionar en una vista. Entonces cuando lo mecanizamos, nuestros sistemas nos empiezan a mandar señales o nos dicen, en estos renglones hay problemas. Estos que tú me señalas, ¿cuáles son los que la autoridad ha detectado que tienen principalmente problemas en nuestras empresas? Número 1, la cuenta de deudores, la cuenta de funcionarios y empleados. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordarán ustedes que aquí es en donde registramos los adeudos de nuestros socios. Y recordarán que en aquel viejo artículo 165 de la ley anterior,
hoy artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se señala que cuando hay un préstamo a un socio por un plazo mayor a un año, es un dividendo ficto. Que además no quieres que sea dividendo, aparte de que el plazo sea menor de un año, cóbrale un interés mínimo del 0.75, que es lo que establece el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y por supuesto, pues tiene que existir un contrato y que se cumpla efectivamente, es decir, que el socio pidió prestado, paga el préstamo, paga los intereses. Ese es uno de los renglones. Un siguiente renglón que ha resultado todo un concepto, el costo de lo vendido. Amigos, hay que preguntarnos cómo estamos determinando el costo de ventas, porque hace un momento decíamos, para el fiscalista el concepto puede ser bastante complicado. Para la normatividad contable, cuando hablamos de la norma de información financiera C4, nos da elementos técnicos para su determinación. Ahora, la pregunta importante es, en mi entidad, ¿cómo lo estoy determinando? ¿Soy una entidad comercializadora? ¿Soy una entidad transformadora? ¿Qué tratamiento le estoy dando? Y para nuestros amigos que están estudiando y nuestros amigos que estudiaron también con nosotros estos temas, recordarán aquella vieja cuenta que ha sido ya incluso desaparecida en muchas contabilidades, mercancías en tránsito. Mercancías en tránsito, en donde me decía, todas las erogaciones que tú realices para dejar la mercancía lista para su venta forman parte del costo. Oye, pero fiscalmente eso no me conviene. Si me lo llevo al gasto, me lo deduzco de inmediato, ¿no? En cambio, le aplico al costo exclusivamente lo que me cuesta la mercancía, lo que le estoy pagando directamente a mi proveedor. Entonces, este es uno de los temas también, en donde si tu costo de ventas lo estás determinando con base en un factor mínimo, que ese factor tenga papeles que soporten el cómo se determinó, claro, y no una estimación de corazón. Por diferencia de inventarios. Tercer elemento, que también resulta trascendente, nuestras cuentas colectivas, ya hablé de deudores, pero también resulta proveedores. Proveedores que representa realmente el monto que le debo a mis proveedores, les voy a pagar o ya es una contabilidad sucia en donde tengo cuentas que vienen de hace varios años. Ni siquiera sé si le voy a pagar o no, porque ni siquiera sé si existe o no el proveedor. Pero que a veces el contador se cruza de brazos y dice, pues es que cuando yo llegué ya estaba así la cuenta. Y entonces, ¿cómo la depuro? Así la dejo, ¿no? Cuarto renglón de suma importancia, el capital. El capital que parece obvio, y aquí hago un llamado a todos nuestros compañeros que sean maestros de contabilidad. Grave pecado, compañeros, si le aplican un examen al alumno en donde le digan que cuadre los estados financieros si no le dan el capital, y perdón que lo diga, porque lo he encontrado con varios compañeritos que llegan a solicitar el empleo, trabajan en nuestras firmas y el maestro de pronto les deja este tipo de tareas, nos acercamos, nos preguntan y la verdad es que es un grave pecado. El capital, en principio, debe estar soportado por las actas. Claro. Y se supone que esto es básico cuando hablamos de capital fijo o incluso de capital variable. Derivado de este capital que debiera estar soportado por actas y reflejado en los estados financieros, esa famosa cuenta que se ha convertido en un basurero. ¿Aportaciones? Para futuros aumentos de capital, en efecto. Pues, ¿cómo está compuesta tu cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital? Si no la tienes integrada, mejor empieza a hacer una depuración sana ahora, en este momento. Hoy es el día en el cual debes depurar, quizá al mes de junio, a lo mejor no sé a qué periodo tú consideres que sea bueno, pero es que es cierto, aportaciones para futuros aumentos de capital, tradicionalmente ha sido una cuenta que se ha alimentado. Hay sobrantes o faltantes en el inventario, llévatela contra aportaciones. Tenemos adeudos o tenemos préstamos, llévatelo contra aportaciones para futuros aumentos de capital. Oye, no sé qué hacer con esta cuenta, llévatela para futuros aumentos de capital. Era acreedores antes, ¿te acuerdas? Era acreedores. ¿Te acuerdas? Ya no les gustó acreedores, se oyó más bonito aportaciones para futuros. Sí. Era acreedores. De hecho. Ahí va todo el... Pero estas cuentas, bueno, cuando menos, son en las que recomendamos pongan atención. Claro, cada uno de ustedes sabe también dónde trae algunos pecados,
y pues más vale que los empecemos a tratar de depurar, a limpiar, porque acuérdense que la contabilidad es la fotografía de la empresa. Muy bien, Jesús. Entonces, hasta ahorita vamos aterrizando con todo lo que nos acabas de decir, conociendo cómo se integra la contabilidad, conociendo cuál es la reforma para el 2014 en relación al 28 del Código Fiscal de la Federación, lo que es la incorporación al 33 del reglamento de código que nos dice que integra la contabilidad, cuál fue el motivo por el cual se incorporó en nuestro Código Fiscal esta obligación a través de la OCDE que nos platicabas, como muchas otras cosas más también han sido por compromisos que tiene nuestro país, como lo fue la ley antilavado también. Así es. Entonces, nos faltaría ver, Jesús, aquí ya en concreto, esta disposición de enviar información en nuestra contabilidad. Le aplica tanto a personas morales como físicas, nos explicabas hace un momento en relación al 110 de la ley de renta, nos explicabas del 76, el 86 para no contribuyentes. ¿Cuáles son o en qué se va a basar la autoridad para solicitarnos esta información? Me imagino, y es lo que te voy a preguntar ahorita, que vamos a partir, pues no sé, de un catálogo de cuentas, de la balanza, ¿qué lo integra? Y es mi duda esta. ¿Es mi balanza o tengo que adecuar mi balanza a lo que me digan ellos que debo presentar? Primero, si quieres decirnos qué y luego cómo. Bueno, te agradezco, tu pregunta es de fuego y esa me gusta cómo la pregunta. Sí, en efecto, lo que tenemos que entregar es primero el catálogo de cuentas y dice, el catálogo de cuentas se entrega por única vez. Sin embargo, cuando sufra modificaciones… Hazlo bien, Jesús, hazlo bien. Pero mira, ¿cuántas veces se modifica nuestro catálogo de cuentas en el mes? Muchas, tan solo abre su cuenta de gastos adicional. ¿Ya Claro, se modificó? por supuesto. ¿Un cliente más? Un cliente más. ¿Un proveedor más? Sí, Un gasto más. Casi que cada mes te la voy a estar modificando. Cada mes prácticamente. ¿No? Entonces, yo quiero entender, y advierto que esto es lo que Jesús Hernández quiere entender por comodidad, que cuando se modifique a nivel mayor, porque si se modifica a nivel subcuenta, a cada ratito la voy a estar entregando. Pero incluso a nivel de mayor, también sufre modificaciones constantes. Claro. Entonces, durante el ejercicio es posible que tengamos que entregar más de una vez esta balanza o este catálogo de cuentas. Ok. Luego, ya tengo mi catálogo. ya tienes tu catálogo. El siguiente paso es entregar tu balanza. Ok. Entonces, se supone que cada mes vamos a estar entregando esta balanza. Se supone también que cuando menos la que entregaremos en los términos que he señalado antes, en el mes de octubre, sería saldos iniciales de julio, saldos finales de julio y sus respectivos movimientos. Ok. Entonces, como señalaba, pues ya trae acumulado enero-junio del año. Por supuesto, la parte correspondiente a las cuentas de balance, pues traen acumulada toda la historia de la entidad. Okay. Bien. La siguiente situación serían las pólizas. Es aquí donde viene lo interesante del punto. Porque para esta primera entrega dice que solamente se van a entregar las pólizas cuando la autoridad las requiera. ¿Para quiénes? De manera directa, amigos, si están solicitando compensaciones, si están solicitando devoluciones, a ustedes les van a pedir las pólizas. Pero no es algo nuevo para los que ya están solicitando esto. Es bien eso y más. Hoy la autoridad lo está haciendo así y lo describo, porque así lo hemos vivido. Tú tienes una devolución de impuesto al valor agregado. Entonces necesito, aparte de tus pólizas, aparte de tus cheques, tu CFDI perfectamente soportado, necesito también que me expliques el tratamiento contable que le diste, jóvenes amigos, para los que están estudiando contabilidad. No se trata nada más de cargar y abonar porque la regla de la cuenta dice que se carga de esto y se abona del otro. No, tienes que dar una explicación acorde con las normas de información financiera. Así como señalamos que en la fracción primera del artículo 28, que en la fracción cuarta del artículo 28, tenemos que decir, de acuerdo con la norma de información A1, A5, A3, B1, etcétera, estoy haciendo el registro en los términos del párrafo fulano de tal, estoy dando el tratamiento de acuerdo con esta norma y acorde con esta regla de
de presentación, esta regla de evaluación. El juicio prudencial que estoy empleando es este, para llegar a explicarle a la autoridad el tratamiento contable. Entonces, si lo imagináramos como un esquema, diríamos, en el centro está un comprobante fiscal digital emitido a través de la Internet y a continuación tenemos una repercusión en el estado de cuenta donde está el pago o el cobro, en una repercusión hacia nuestro tratamiento fiscal, una repercusión hacia nuestro tratamiento contable y, por supuesto, lo que a muchas personas les puede generar gran inquietud, identifícamelo con un ingreso. Ah, caray, oye, la autoridad se está excediendo. ¿Por qué me pide que identifique con un ingreso una erogación que estoy realizando? Por dos razones que podemos decir donde se puede explicar ese traslape de la parte fiscal y la parte contable. La parte fiscal lo denomina requisito estrictamente indispensable. Es decir, para que tú puedas justificar que tu erogación es estrictamente indispensable, tiene que estar identificada con un ingreso generado. Y en el caso de los postulados de las normas de información financiera, estarían con este postulado denominado identificación de costos y gastos con los ingresos que generan. Ya sé que algunos dirán, oye, pero si es un prospecto de cliente y al final no se hizo el negocio, no tuve un ingreso. De cualquier manera, ese prospecto de cliente tiene que estar identificado con la operación que tú realizas, ¿no? No sea que estamos en las vacaciones del verano y entonces, como se acostumbra, alguno de los directores que es socio diga, contador, sácame un cheque o hazme un traspaso a mi cuenta por una X cantidad. Con eso paga el hospedaje, los aviones, los alimentos, la diversión, etcétera. Regresa y entrega comprobantes o no entrega. ¿Cómo lo registra el contador? ¿Como no deducible o como un concepto de préstamo? Entonces, aquí es en donde los pecados de muchos de nuestros empresarios van a aflorar, porque además dice, las pólizas tienen que estar soportadas por un comprobante fiscal digital emitido a través de Internet. ¡Escándalo! Oye, ¿cómo tengo que vincular 32 dígitos del CFDI con una póliza? Bueno, no te preocupes mucho. El problema no es tanto el registro, porque este registro se va a volver automatizado. Algo así como meter el CFDI a la licuadora, el sistemita lo procesa, hace su registro y lo refleja en una póliza que se va a un libro diario, que llega a un libro mayor, que al final aparece en un estado financiero. Y siempre es hecho, Jesús. Cuando contabilizábamos, ponías la factura que estabas contabilizando, ¿no? Así es. Bueno, digo, hasta donde La yo me he técnica. quedado, la técnica contable es factura tal contra ingresos. Así es. Factura tal contra proveedores, Sí, ¿no? O sea, creo que ahí no debería. no debería de haber tanto problema. Pero bueno, entiendo que es más trabajo, tal vez, pero si lo hacen los sistemas, yo creo que el trabajo va a ser, salvo tu mejor opinión, el trabajo va a ser tener presente en los cuidados que nos acabas de decir para que no tengamos repercusiones fiscales. Mira, un ejemplo muy, muy simple que podemos hacer hoy como examen a nuestros colaboradores, que son los que se encargan a lo mejor de hacer nuestros registros contables. Si yo compro hoy un disco duro portátil que me cueste 3,000 pesos, ¿lo registro como gasto O como inversión. o como inversión? Y se lo preguntamos al contador y a veces el propio contador, oiga, contador Jesús, oiga, contador Paco, ¿dónde registro esto? Y pues a lo mejor estamos ya con que pues ya es la hora de la comida, entonces llévatelo al gasto. Y otro día regresamos ya con el estómago satisfecho, venimos muy contentos, es viernes, México gana. Bueno, no hablemos de esas cosas. hace una semana. Regresamos contentos. Regresamos contentos y nos preguntan, oiga, ¿dónde registro? Porque compramos unos teléfonos. Capitalízalos. Oiga, pero Ayer. el mes pasado, ayer, usted me dijo que me los llevara al gasto, ahora me dice que los lleve a inversión. Ah, caray, yo dije eso. ¿Qué nos falta? Políticas contables. E incluso, esto que es una guía para todos los que hacemos contabilidad,
¿Cuántos son los estados financieros que debe emitir una entidad? 4. ¿Cuáles son en términos de la norma A5? Bueno, pues cuando menos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Ah, caray, es que el maestro no me enseñó el estado de flujo de efectivo, entonces no lo sé hacer. Bueno, entonces, ¿quién hace el estado de flujo de efectivo? El auditor. ¿Y quién hace el estado de cambios en el capital contable? El auditor. ¿Y las notas a los estados financieros? El auditor. El auditor. Entonces, amigo contador, hoy te tocan hacer estos 4 estados financieros y sus notas. Sí. Pero nunca las he hecho, las vas a tener que hacer. Porque ahora, esto es lo que te va a cuestionar la autoridad. El registro que hiciste, ¿por qué llevaste a gasto? ¿Por qué lo capitalizaste? ¿Por qué lo dejaste en deuda? ¿Por qué de pronto tienes la cuenta de deudores en rojo o la cuenta de proveedores en negro? ¿Por qué incluso en algún momento el capital está en rojo? Técnicamente a lo mejor es una quiebra, pero es un error nada más de registro. Así es. Esto es lo que nos va a estar cuestionando. Jesús, la importancia al día de hoy con base en esto de la guía contabilizadora, ¿cómo la ves? Creo que debemos retomar nuestros cursos básicos de contabilidad. Yo recuerdo que hacíamos muchos corajes con los maestros que el día viernes nos dejaban de tarea hacer una guía contabilizadora, hacer el catálogo de cuentas y decíamos, este maestro es un desgraciado, nos quiere reprobar, nos echó a perder nuestro fin de semana. Señores, hoy el SAT es el desgraciado y nos está echando a perder nuestros descansos. Así es. Tenemos que hacer catálogos de cuentas cuidadosamente. Tenemos que hacer guías contabilizadoras otra vez cuidadosamente. Tenemos que elaborar políticas contables cuidadosamente. Y lamentablemente decirlo, Jesús, tenemos que hacer eso que deberíamos de haberlo hecho siempre, ¿no? Siempre, pero yo digo que esta es una gran oportunidad, que es la buena noticia. Señores, se necesitan contadores, pero contadores que hagan contabilidad. Así es. No contadores llenadores de declaraciones, no contadores que suman comprobantes y dicen tanto de ingresos, tanto de deducciones, le aplico tarifas, le aplico la tasa y vámonos, ya presenté mi declaración anual. Se necesitan contadores que estén conscientes de que la fracción cuarta del artículo 27 dice, y para que sea deducible tiene que estar adecuadamente contabilizado. Así es. Y el reglamento señala, y adecuadamente contabilizado significa también utilizando cuentas de orden. Así es. Entonces no nada más es, presentamos la declaración y después hacemos la contabilidad total. Lo importante es que presentemos las declaraciones para que no nos requieran, ahora sí. Y si no entrego la contabilidad, ¿cuál es la consecuencia? Porque voy a retomar una pregunta que me hacías hace un momento. ¿Es legal? Yo digo, si está en el Código Fiscal de la Federación, es perfectamente legal que me pidan esa información. Claro. Pero la pregunta consecuente, ¿y es constitucional? Es ahí donde a lo mejor nos enfrentamos a la siguiente problemática. A decir de algunos abogados muy avesados en el ámbito constitucional, dicen, en los términos del artículo 14 y 16 de la Constitución, nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, etcétera, etcétera, si no es mediante una orden emitida por una autoridad competente. Y entonces, este argumento lo traen para decir, no me puedes pedir mi contabilidad si acaso no está fundado en la Constitución. Entonces, yo me temo mucho que los tribunales, en su caso, si nos fuéramos al amparo con esta disposición, la Corte dijera, bueno, no es necesario que haya un mandato de una autoridad competente porque el legislador común, a través de la disposición, ya te dio la orden de que entregues información contable. Y esto porque no podemos ir en contra también de los acuerdos internacionales con la OCDE. Claro. Otra situación que destaca de este análisis, y si no entrego mi contabilidad, ¿cuál es mi sanción? En el campo de las sanciones tenemos el campo administrativo y el campo penal. En el campo administrativo diríamos, se trata de una infracción. ¿Pero qué crees, Paco? Seguramente ya viste que en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, donde habla de las infracciones y las sanciones respecto de
la contabilidad o relacionadas con la contabilidad. No hay una que diga. Presentar la información contable. Así es. No Sin presentar. llevar contabilidad. No presentar la contabilidad como lo establece la fracción cuarta del 28. Así es. No hay infracción. Entonces, amigos, pueden ustedes en estos momentos jugar y decir, o sea, si no la entrego, ¿no me van a infraccionar? No, no te van a infraccionar porque no hay una infracción directa. Y si te impusieran una multa, por supuesto que tienes defensa. Claro, ¿con fundamento en qué? Nada más que, ¿cuál sería la posición de la autoridad si yo fuera autoridad? No, pues sí. Los que me entregaron contabilidad, de acuerdo, ya tengo un sistema que los va a revisar y los puedo dejar en un segundo lugar. Los que no me entregaron contabilidad, ponles el ojo para ver cuál de ellos vamos a revisar. Porque traen muchos pecados, por eso no la han entregado. Entiendo. O porque no la tienen. Claro. Entonces, rapidísimo con esa parte. Pero es interesantísimo lo que nos dices, porque una cosa es que no quiera y otra cosa es que se me vaya el plazo. O sea, con tanto que estamos viendo, Jesús, ya no sé yo si como moral cuándo empiezo, como física cuándo empiezo. Ahorita nos platicabas de algo que está en un anteproyecto, Así es. pero que no todos han visto, que no todos conocen. No. Ahora, hasta donde tengo entendido, no sé, es para morales. ¿Y las físicas? Hasta 2015. Hasta 2015, porque esto es nada más para personas morales. Y déjame también responder una pregunta que me formulaste y no la he respondido. El catálogo se va a estandarizar, ¿sí? Con un código agrupador. Amigos, así como hoy está ocurriendo con el CFDI, que trae 39 conceptos y yo en mi entidad a lo mejor tengo 40, 100, 200, no sé cuántos, porque ya recordarás que nuestros contratos colectivos traen una serie de conceptos N. Entonces, tengo que reagrupar. Esto es el conflicto en donde debo confesar, particularmente no sé cómo la autoridad lo proponga, porque aparte de que publiquen la resolución miscelánea, nos van a tener que sacar una partecita en la página del SAT. Ya los que han entrado recordarán que le damos un clic donde dice trámites y nos aparece un menú. En ese menú tendrá que aparecer un renglón donde diga información contable. Y, por supuesto, ahí nos tendrán que decir qué información es la que vamos a darles, en donde tendremos un modelo parecido al del CFDI con una serie de dígitos agrupadores, en donde las cuentas que yo estoy manejando las tengo que reagrupar. No obstante que el catálogo y la balanza dice que la tengo que entregar con todos los niveles, o sea, si tengo 2, 3, 4, 5 niveles, se la tengo que entregar. Y esa es la preocupación. No sé, honestamente, cómo vamos a hacer pues, esa no, mago tampoco vamos a pedir que seas. No. Futurista tal vez. Futurista tal sí. vez. Y puedo decir que la información que vamos a entregar es en formato XML, como ya está ocurriendo con el CFDI. Así que respecto. Hay una pregunta, Jesús, Sí, la última que te hago, porque yo quisiera seguir platicando contigo más tiempo, pero el tiempo me gana. He escuchado por ahí rumores de que la contabilidad, la información contable, para aclarar lo que nos acabas de decir, se va a ser, ¿cómo me dijeron? Ahorita te digo la ¿Timbrar? palabra correcta. Timbrar. Se ha estado utilizando esa O sea, palabra. yo digo, ahorita con lo que acabas de decir, creo haber entendido lo que quisieron decir, pero no sé si estés de acuerdo. O sea, Sí. acabas de decir que como tipo CFDI, pero digo, no es timbrar de que me certifiquen ese documento. No. ¿Qué le van a certificar? A una factura me certifican que reúna los requisitos del 29A, que el certificado esté vigente, etcétera, etcétera. Es Así otro es. tipo de timbrado, ¿no? Es otro tipo de situación, ¿no? De hecho, fíjate que este timbrado al que se hace referencia con el CFDI equivale a los, cuando menos, 3 pasos que describe el Código Fiscal de la Federación, ¿no? 1, verificar que reúna todos los requisitos del 29A. 2, que una vez que cumplió con todos, le asigno un folio. 3, asignado el folio, viene la firma con el sello digital. Así es. Esto no ocurre con la contabilidad. No le van a asignar un folio, no tiene que cumplir con requisitos del 29A. Eso yo creo que es un decir de cómo se amalgama como tú dices, el catálogo de cuentas o las cuentas Así de es. la balanza, ¿no? Yo les llamo seudónimos o alias útiles, Alias útiles. en donde ya cuando escucho una palabra entiendo, lo conceptualizo en mi memoria, sin que sea necesariamente punto y comilla. Lo que pasa es que hay tanta confusión en esto, Jesús, tanto revuelo,
que empezamos a escuchar muchas cosas y creo que ha sido muy interesante que nos hayas ubicado muy bien en qué es, cómo se integra, cuándo, quién, cómo, dónde. O sea, creo que has hecho un resumen bastante completo. Gracias. Para que en lugar de tener miedo nos dediquemos a hacerlo. Te voy a hacer una pregunta como amigos, fuera de la conducción. ¿No te daría gusto volver a hacer contabilidades? Porque yo creo que hace tiempo que no las haces al igual que yo. No lo sé, mi estimado Jesús. Bueno, déjame decirte que yo sí soy un apasionado del área contable, por eso las normas de información financiera me han acompañado desde que eran principios de contabilidad. Así es. Declaro que tengo muchas carencias y tengo todavía muchas inquietudes. Uno de mis reclamos en las auscultaciones de las normas ha sido que el lenguaje… Que permitan entenderle a cualquiera, ¿no? Así es. Son para dioses. Es complejo, es complejo. Pero en contra de ello te puedo decir que tengo otro buen amigo también de nuestra generación con el que me encanta reunirnos a platicar de estos temas, y él sostiene el criterio contrario, ¿no? Él como apasionado neto de la normatividad financiera dice: el lenguaje a mí me parece que es el correcto y el adecuado. Ah, caray. Sí. Bueno, el gusto se rompe en géneros. Yo también coincido contigo en que el lenguaje debería ser un poquito menos técnico para que todo lo aplicáramos. Creo que es una gran oportunidad. Pero bueno, creo Jesús, que sí. Te dejo la conclusión a ti. Te agradezco muchísimo, y yo diría para nuestros buenos amigos que primero no tengamos miedo, porque debemos recordar que a lo que le tememos lo rechazamos. Y regularmente aquello que rechazamos a veces desconocemos sus bondades. Esto de entregar la contabilidad es y puede resultar novedoso, y por la misma razón nos puede resultar temeroso, porque como ya decías, buen Paco, significa vigilancia, significa mayor observación hacia el contribuyente y el trabajo que está haciendo el contador, sí, pero también revalora de manera muy importante la figura del contador. Esto creo que es un concepto que debemos rescatar. El propio Código Fiscal de la Federación, las propias disposiciones fiscales hoy revaloran y reubican. Amigo contador, haz contabilidad de acuerdo con tu normatividad contable. Así es. Pues bien, Jesús, a nombre de GBA y principalmente a nombre propio, te agradezco mucho la plática, esta charla tan amena. Muchísimas gracias por ubicarnos en este tema tan interesante. Y déjame entregarte a nombre también de GBA un pequeño reconocimiento antes de despedir el programa, que dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público certificado y especialista en fiscal, maestro en contabilidad Jesús Fidel Hernández Rodríguez, por su destacada trayectoria profesional, invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce contador público Ángeles Mandujano López, contador público certificado Andrés Ávila García, México DF, junio 2014. Amigo, pues muchas gracias y enhorabuena. Amigo, un placer compartir contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Amigos, pues hasta pronto con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.